Bien, vamos a la parte... Aquí nos quedamos, ¿no? A ver, antes que empecemos esto. 1, 2, 3. Muy bien. Ya, esto ya lo avanzamos. Los aspectos fundamentales de la organización racional del trabajo. Ya, vamos a estudiar estos uno por uno. El primero, el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Ya, veamos este análisis del trabajo. Ya, vamos a ver que nos los lea Juana, por favor, Juana Crisol. Buenas noches, Lisa. Era el instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operarios. Taylor vio la posibilidad de descompensar cada tarea y cada operación de la misma en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces este análisis del trabajo dice que era el instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operarios. ¿Ya? Gracias a esto, él pudo hacer una división del trabajo para determinar qué trabajador, según sus actitudes, debería estar en los diferentes cargos. Bien, entonces Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea. Ya, entonces desmenuzó tarea por tarea y operación por operación. ¿Ya? Dice, en una serie ordenada de movimientos más sencillos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Imagínense, ¿no? Es como, más o menos como manejar un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, tienen a varios jugadores, digamos unos 20, 22 jugadores. De esos 20 o 22 jugadores, tienen que elegir a los mejores. Y una vez puestos los mejores, elegidos los mejores, tienen que ubicarlos en el lugar donde tienen las mejores aptitudes, ¿no? Una vez identificado a esos jugadores, que deben ser 11, les explico por si alguien no sabe, esos jugadores tienen que regirse bajo una táctica, ¿no? Que el entrenador les debe enseñar, más que todo, entrenar en los entrenamientos. Ya, entonces, más o menos es lo que Taylor hizo en la empresa que estaba trabajando, ¿no? Hizo que todo el proceso productivo sea resumida en una serie ordenada de movimientos que son más sencillos. Y esa serie se estandarizó para que los trabajadores sepan cómo es que debería hacerse y ya no cada uno lo haga a su estilo. Como decía, la misma tarea era realizada de diferentes formas. Bien. Chacolla, dice, no, su nombre no sale, pero su apellido sí. Léanos, por favor, el siguiente. Eliminó los movimientos inútiles y simplificó, racionalizó o fusionó con otros movimientos los inútiles, para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. Siguió el estudio de tiempos y movimientos donde determina el tiempo promedio que requiere una tarea, tiempo estándar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, identificado todos los movimientos, lo primero que hizo fue eliminar aquellos que son inútiles, ¿no? Es como que si yo quiero ir, por ejemplo, ustedes quieren ir a la casa de su tía, el camino más fácil es la línea recta, ¿no? Pero si yo voy, me doblo por la izquierda, luego hago un bolsón, me doblo por la derecha y luego me paro en una tienda y charlo con mi vecina, me sigo avanzando, me voy a dar la vuelta otra vez por un parque porque hay un perro y así sucesivamente, ¿no? Yo le tengo miedo, etcétera, etcétera.
Entonces, si hago eso, estoy haciendo movimientos inútiles según la teoría administrativa, ¿no? Por no irme recto directamente hasta donde quiero llegar. Entonces, elimino esos movimientos, los simplifico o simplemente los fusiono con otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro, si mi tarea era agarrar una cajita y entregárselo a mi compañero para que mi compañero continúe con el camino y lo lleve recién al almacén, por ejemplo, ese es un movimiento inútil, ¿no? Lo puedo fusionar, puedo hacer que yo agarre la caja y directamente lo lleve al almacén sin tener la necesidad de pasárselo a otro compañero, ¿ya? Yo directamente voy y lo llevo al almacén y ese compañero que estaba en la mitad del camino, ahora también va a poder quedar libre o liberado para hacer la misma tarea o tal vez una diferente, ¿no? Bien, de esa manera dice, el operario economizará tiempo y esfuerzo. A ver, ¿qué dice más por aquí? Siguió el estudio de tiempos y movimientos, donde determina el tiempo promedio que requiere una tarea. Ya, es lo que hablamos del tiempo estándar, ¿no? Bien. Ahora hagamos un análisis del trabajo. Esto es lo mismo, ya. Veamos las ventajas. Ventajas de ese estudio que hizo de tiempos y movimientos. A ver. Vamos a pedirle a... Erlan, ¿ya llegó a su casa? Erlan. Ya pues, Juan, deja un rato, no así, Juan. Deja. Todavía, dice Erlan. Ya, todavía no llegó, dice Erlan. Bien. Se lo voy a desactivar el audio. Está peleando con su hijo. Bien, vamos a pedirle entonces. A ver. Como que mucho tiempo, ¿no? Ezequiel. Ahí dice, Gracias, ¿nos los lee? bien, ventajas. Eliminación del desperdicio del esfuerzo humano y de movimientos inútiles. Muy bien. Entonces, una de las ventajas de este estudio es que se elimina el desperdicio del esfuerzo humano, ¿no? Ya estamos hablando de el tiempo que el trabajador perdía por hacer movimientos que tal vez eran repetidos o que no eran necesarios para la producción. Lo que conocemos como movimiento inútil, ¿no? Según Taylor. Jocelyn Vallejos, el siguiente, por favor. Ya. Racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea. Muy bien. Racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea. Entonces, la ventaja aquí es que ya se pasaba de ese modelo de contratación. Si ustedes han visto alguna vez unas películas de esas antiguitas, se darán cuenta que los trabajadores se paraban afuera de las fábricas, ¿no? Y entonces la fábrica aperturaba sus puertas y decía, van a entrar 50, por ejemplo, hoy van a entrar 100, hoy van a entrar 40. Y pues entraban los primeros 40 a trabajar, ¿no? No entraban los 40 más aptos ni los más habilidosos. Entraban los primeros que llegaban. Entonces, esa selección del trabajador, dice, gracias a la teoría de Taylor, se sistematizó. Ya, y los trabajadores ya fueron adaptados a sus tareas. Siguiente, Carla Paola. Carla Paola Martínez. Carla Paola, ¿no estás escuchando? Veo que pestañea.
Sí, estoy escuchándole. Ya, el siguiente. Facilidad de entrenamiento para los operarios y mejoramiento de la eficiencia y el rendimiento de la producción gracias a la especialización de actividades. Muy bien. Entonces, vean esta gran ventaja que se dio para las empresas, ya no solo para los trabajadores, sino para las empresas. Al estar los procesos estandarizados, es decir, es como ahora ya tienen los manuales, ¿no? Hay un manual de cómo hacer las cosas, también hay un manual de cómo funcionan las máquinas, ¿ya? Esos son estándares. Entonces, al estar estandarizada la producción, para la empresa ya es más fácil entrenar a sus operarios, capacitar a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque ya hay una línea, un lineamiento por el cual se puede caminar, ¿ya? Para producir de manera más eficiente. Entonces, al ser así, obviamente es más fácil para la empresa capacitar a sus trabajadores, obtener mejor rendimiento, mejor eficiencia y de esa manera también mejores resultados, ¿no? El siguiente, a ver, a Ruth, por favor. Distribución uniforme del trabajo para que no haya periodos en que este falte o sea excesivo. Muy bien. Eso más que todo aplicado para aquellas empresas que sí hay en Estados Unidos, también hay ahora aquí, ¿no? De producción en masa. Entonces, cuando eso ocurre, se puede distribuir el trabajo, ¿ya? De manera que no haya meses, por ejemplo, en el cual exista una sobreproducción de artículos y otros meses en el cual no haya producción. Entonces, debido a que ya se sabe cuánto me demoro yo en producir un reloj, por ejemplo, ¿no? Cuánto me demoro en producir un zapato o un vestido, un pantalón, ya puedo planear, ¿ya? Como es lo que se busca en la administración científica, ¿no? Hacer procesos científicos. Ya puedo planear en el primer trimestre de este año cómo va a ser mi producción. Supongamos que mis ventas altas son en fin de año, por el tema de la Navidad y que están todos de vacaciones, que reciben aguinaldos. Y también puedo identificar mi otro pico de venta alta, por ejemplo, al inicio del año escolar, ¿no? Porque ahí empiezan a comprar uniformes y gastan un poquito más en ropa. Ya si yo vendo, por ejemplo, pantalones, serían mis dos picos. Entonces, puedo agarrar y planificar, hacer una planeación de mi producción para que tal vez empiecen a trabajar desde enero, para que cuando empiecen o sea, hay trabajo fuerte en enero, para que cuando empiece el colegio, el año escolar, exista, ¿no? Oferta a la demanda que va a haber. Y luego puedo ralentizar un poco la producción o disminuirla de manera que los otros meses ya exista menos producción. Luego llega noviembre aproximadamente, planifico nuevamente producción a mayor escala porque sé que fin de año mi demanda nuevamente vuelve a elevarse. Entonces, gracias a eso, ¿no? A la uniformidad del trabajo, a que yo sé cuánto demoro en hacer, a que sé cuánto es mi costo de producción. Obviamente, cuando es fin de año y yo produzco en masa, la producción en masa disminuye mis costos, ¿no? Entonces, eso me ayuda a ser más competitivo en el momento en el que la demanda es alta. Cuando todos quieren comprar pantalones, por ejemplo, para regalar, para estrenar en Año Nuevo, etcétera, 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 ¿no? Bien. Esa es una de las ventajas de este estudio. Y el último, Maribel Avirari, por favor. Tener una base uniforme para fijar salarios equitativos y obedecer premios por producción. Ya, conceder premios por producción. Muy bien. Entonces, el estudio de Taylor ya era una base. ¿Por qué? Porque él nos decía
debido a este estudio, hacer estos métodos, debería pagársele tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé cuánto es lo que realmente demora. Y si hay alguien que demora más, pues obviamente no va a tener el trabajo, va a ser cambiado o sustituido por otro que sí cumpla con los estándares de producción, ¿no? Con los tiempos que tiene que gastar en producir un producto. Producir un artículo, para no decir producir un producto. Bien, muy bien. De esa manera igual se le puede dar premios a la producción. Ya vimos esto que es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos, ¿ya? Era el punto número 1. Vamos al siguiente punto. Veamos este más y luego vamos a hacer una pausa en el avance. El punto número 2 es el estudio de la fatiga humana. Bien, vamos a pedir que nos lean los primeros. ¿Quién está por aquí? A ver. Romanet. ¿Usted está con buena señal? Sí, Licen. Muy bien, ¿nos los puede leer, por favor? El estudio de los movimientos humanos tiene una triple finalidad. 1. Evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea. 2. Ejecutarlos con la mayor economía posible desde el punto de vista fisiológico. 3. Dar la secuencia apropiada a los movimientos. Principios de economía de movimientos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese estudio de tiempos y movimientos que hacía Fayol, dice, tenía una triple finalidad, ¿ya? Relacionándolo con la fatiga humana. El primero, evitar los movimientos inútiles, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayudaba a que el trabajador no gaste mucho, no se gaste mentalmente, ¿no? Demasiado. Al ver que su trabajo es más liviano, ya, es decir, es más simple, está simplificado, se crea, dice según el autor, se crea una liberación mental. Ya es como que todo estaba enredado y luego se ve más libre, ¿no? Bien. El trabajo es el mismo, tal vez sí, pero mentalmente dice que se genera una liberación, que es positivo para el trabajador. Y principalmente para la fatiga, ¿no? Que es lo que estamos estudiando ahorita. Punto número 2. Ejecutarlos con la mayor economía posible desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Cuando vemos la economía del cuerpo, se refiere al gasto que genera, o sea, al gasto de esfuerzo, ¿no? Que genera nuestro cuerpo. Por eso dice desde el punto de vista fisiológico. Entonces, tratar de hacer el menor esfuerzo posible, ya obviamente evitando los esfuerzos innecesarios. Y el punto número 3, dar la secuencia apropiada a los movimientos. ¿Ya? Bien, esto está relacionado con los dos puntos anteriores. Ya, estos dos últimos lo va a leer Andrew, por favor. Evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea. No, ya estamos más abajo, Andrew. El estudio, ¿no dice? Sí, desde ahí. El estudio de los movimientos se basa en la anatomía y la filosofía humana. Gilbert comprobó que la fatiga lleva al trabajador a disminuir la productividad y la calidad del trabajo, a la pérdida de tiempo, accidentes y rotación de personal. Muy bien, muchas gracias. Hay puntos importantes en lo que dijo el compañero, ¿no? Este estudio de movimientos se basó, ya hablemos en pasado, ya es pasado, en la anatomía y fisiología humana. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? A que tiene que estar considerado que el cuerpo humano tiene limitaciones. El hombre tiene 2 brazos, ¿no? No tiene 6. No tiene 6 piernas para correr demasiado rápido. Fisiológico, ¿no? Tiene que verse mucho en las necesidades del ser humano. Las condiciones laborales, no muy caliente, no muy frío,
tiene necesidades de ir de vez en cuando al baño. Todos esos temas tienen que estar considerados en este estudio de movimientos, ¿no? En el estudio de tiempos y movimientos de todas las empresas. ¿Por qué, digamos? Porque si es que a un trabajador lo ponen en un puesto en el cual es indispensable su presencia, ¿qué va a pasar cuando él quiere ir al baño, por ejemplo, ¿no? O sea, si su presencia es indispensable y tiene que estar sí o sí ahí, entonces se crea un problema. Entonces tiene que tomarse en cuenta la anatomía y la fisiología del ser humano. Hilbert, que es uno de los autores que veíamos en la unidad número 2, cuando veíamos los principales exponentes, ¿no?, de la teoría científica, dice que él comprobó que la fatiga humana lleva al trabajador a disminuir la productividad, ¿no? Y lo más importante, más que todo, cuando decimos productividad, estamos hablando de cantidad. Y también afecta la calidad del trabajo. Es como cuando ustedes, imagínense que son cocineros, no es lo mismo hacer 20 platos que hacer 200, ¿no? Si hacemos 200 y nuestra capacidad no es tanta, pero de todas maneras hacemos un sobreesfuerzo para cumplir con los 200 platos en mi restaurante, es muy probable que los últimos ya no tengan la calidad que tenían los primeros. Tal vez a los primeros, ya hasta lo adornaban, ¿no? Que la lechuguita con el tomate tienen que formar un redondito, ¿no? Ya los últimos, como sea, por último se lo va a comer y todo se va a mezclar, dicen, ¿no? Entonces, la calidad del trabajo se ve afectada por la fatiga del ser humano. La pérdida del tiempo, los accidentes, ya cuando están demasiadamente cansados, y lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La rotación del personal. Una persona fatigada, pues no tiene la motivación de regresar a su fuente laboral. Prefiere cambiar por otra, donde no se sienta tan explotado como está en esa empresa. Ya. Jóvenes, vamos a hacer entonces la pausa aquí porque nos da el tiempo necesario para tomar la lista, ya, y terminar con la clase. Entonces, vamos en el punto 2. Hemos visto que es hasta el punto 9, ¿no? En la siguiente clase vamos a terminar este avance de la teoría científica y vamos a ver lo que sigue, que vendría a ser el examen final.